¿Qué es un runtime? Ok, cuando se instala Kubernetes, nosotros necesitamos decirle a Kubernetes cuál va a ser el que va a manejarme el proceso del ciclo de vida del contenedor, porque por detrás estamos creando contenedores. Por ende, entonces yo podría especificar, ok, quiero que Kubernetes trabaje con Docker, con Containerd, con CRI-O o con algún otro runtime oficial permitido para Kubernetes. ¿Cuál es el detalle? En las versiones iniciales, en las versiones iniciales de Kubernetes se solía dejar con Docker. ¿Qué es lo que pasaba? Docker necesita un elemento adicional para hacer un puente con Kubernetes, que era el Docker Shim. Y entonces ustedes se imaginan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En Docker, yo estoy creando estos contenedores que son mis aplicaciones empaquetadas con las librerías. Está bien, ahí están. Docker se va a encargar de manejar la creación, la destrucción, prácticamente el ciclo de vida del contenedor. Luego Kubernetes viene a auxiliarse de Docker para poder mandar la solicitud de crear en cascada N cantidad de contenedores a través de los pods. A ver, luego vamos a ver los pods. Pero si yo uso un intermediario como el Docker Shim, imagínense que es como un driver que me permite conectar Kubernetes con Docker. Eh, la manipulación de estos contenedores va a ser más lenta, es decir, va a consumir mayores recursos del clúster. Por ende, esa opción hoy en día está desfasada ya está desfasada. Una de las populares es Containerd o CRI-O. Incluso en la página oficial de Kubernetes, que déjenme ver si esto ya, pues sí, parece que cambió bastante la velocidad. Kubernetes.io, que es la página oficial. Aquí pudieran buscar, instalar Kubernetes y les va a sugerir qué runtime pueden utilizar. Siempre va a tener un runtime puntual, pero no está amarrado a ese runtime. Es decir, que si alguien tiene preferencia porque algún runtime ofrece algo que el otro no, a nivel de feature o característica, es bastante abierto toda esa parte, pues se puede configurar. No es obligatorio que use siempre un runtime. Entonces, instalar Kubernetes. Aquí solo deberían de darle Enter. Bueno, aprovechando esta parte también, si ustedes a futuro tienen la necesidad porque la empresa les decide pagar la certificación de desarrollador de Kubernetes, estos exámenes son diferentes a los que están acostumbrados. Todos los exámenes bueno, menos los teóricos. Los tres exámenes prácticos de Kubernetes, de administrador, de seguridad o de desarrollo, le permiten a ustedes acceder a esta página web. Por ende, tienen como 2 horas para hacer el examen y si ustedes no recuerdan cómo crear un pod, entonces se vienen aquí y buscan en la página oficial cómo crear un pod. ¿Y qué es un pod? Profe, A nivel conceptual. Sí, adelante. no se está viendo la pantalla. No se está viendo otra vez. Bueno, Déjenme ver. sí las diapositivas, pero no la página. Ajá. Quiero ver si esto va para Screen Windows. Screen Windows. Vamos a intentar con esa opción si no se pega. Dice que your screen is pause. Pam, y ahora Ahora sí se ve. sale un menú amarillo que dice como que está pausada, pero bueno. Entonces, esta es la página oficial. Cualquier cosa que yo necesite entender de Kubernetes, puedo irme a la documentación. Ya se ha estado trabajando bastante por la comunidad para traducir la página al 100%. Hay varias cosas que van a encontrar en español. Por ejemplo, pueden ver aquí, instalar y configurar QCTL. Hay unas cosas que todavía están en inglés, pero son muy pocas, entonces van a poder obtener bastante información, siempre y cuando ustedes sepan cómo hacer búsquedas inteligentes en esta página. Como les decía, si en el examen ustedes quieren apoyarse de material eh, para agilizar
la tarea de cada una de las preguntas, pueden hacerlo y no haber ninguna consecuencia de poder acceder a esta URL, kubernetes.io. Pero a veces suele ser como un problema si no saben qué buscar, si no saben en qué menú buscar, porque van a perder más tiempo investigando que haciendo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, pero sí se puede usar la documentación en el examen, en los exámenes de Kubernetes, es permitido. Eh, la versión actual de Kubernetes es la 1.33. Y por aquí pueden ver algunos de los pasos para poder instalar Kubernetes. Aquí en este caso instala QCTL. Hay una parte, aquí solo está instalando QCTL, que es el QCTL, es la línea de comando de Kubernetes. Y en esa línea de comando es la forma en la cual voy a poder estar creando los recursos dentro del clúster. Miremos por aquí. Este, Vamos a poner algo básico. Vamos a ver si aquí tenemos la arquitectura. ¿Qué es Kubernetes? Vean, los que vinieron tarde no se preocupen. Vinimos tarde casi todos. Comenzamos como a las 6, creo, y 40 y algo. Aquí tenemos conceptos más básicos. Ahora, ya que terminamos de definir lo que era un contenedor, tendríamos la segunda parte de que es Kubernetes. Kubernetes viene siendo una forma de poder manipular los contenedores. Una forma en la cual desde un punto voy a poder orquestar, como también popularmente se le conoce, la creación de estos contenedores, pero ya no le diríamos contenedores realmente, ya serían llamados pods. Y el pod es lo que más, digamos, se logra ver en el día a día dentro de un ambiente de desarrollo, porque el pod internamente contiene nuestra configuración para crear el contenedor. Vamos a ver si por aquí. Esa imagen también la tenía por allá. Esta es otra parte interesante. Vean, cuando uno se une a los equipos de trabajo y ocupan mucho Kubernetes, van a ver que en los chats, en los Teams o en Slack, muchos le van a decir K8S. Es bastante popular que le digan, acabamos de hacer un upgrade a K8S. Y esto viene más que todo de un juego de palabras, como logran ver ahí. Proviene del griego, significa timonel o piloto. Y dice con el número 8. Reemplazar las 8 letras de Kubernetes con el número 8. No es una pregunta que vaya a salir en un examen, pero es interesante saberlo por las abreviaturas que se suelen manejar en los equipos de trabajo. Bien, déjenme regresar a la diapositiva. Como les digo, todas estas diapositivas no las vamos a estar cubriendo, no es el objetivo, solo las partes más importantes para aprovechar. Esta es interesante, ven. Esta es interesante en el aspecto de que cuando nosotros manejamos máquinas virtuales, siempre se suele tener un hipervisor y esto va a generar, digamos, este, mayor peso a la máquina virtual que estaría trabajando por detrás. Tendríamos sistemas operativos repetidos hasta 3 veces, en este caso, ¿verdad? Que tenemos 3 máquinas virtuales y por arriba estarían las aplicaciones. Se supone que con contenedores nosotros estaríamos eliminando esto que ven aquí. No necesitaríamos tener 3 sistemas operativos porque estaríamos reutilizando la capa del sistema operativo y arriba estarían nuestras aplicaciones con los binarios y librerías que se requieran. Estos binarios y librería, el hecho más fácil de comprender, ¿qué es eso? Ahí vamos a tener corriendo, por ejemplo, en Kubernetes o en Docker, podríamos tener corriendo una aplicación que esté en .NET Core 8
y otra aplicación que esté en .NET Core 2, por ejemplo. No habría ningún problema porque las dependencias están empaquetadas junto con la aplicación dentro del contenedor. Por ende, pueden subsistir diferentes aplicaciones con distintas versiones. A ver, no, el tema de las imágenes, esta parte. Hay otra, digamos, también consideración cuando trabajamos con Docker, que es cómo generamos la imagen, cómo nosotros vamos a generar la imagen que luego se va a publicar en un registry. Y a lo que se le llama registry es esto. Con ejemplo lo podemos ver aquí. Docker registry. Perdón. Tenemos el registry oficial de las imágenes más populares. Entonces, ¿qué sería un registry? Es en donde estaría, es el lugar en el cual voy a publicar las imágenes. Recuerden que las imágenes se le consideran inmutables. Una vez que generamos la imagen, esa imagen ya no puede ser modificada. ¿Qué contiene la imagen? Contiene el código fuente de nuestra aplicación y las dependencias o las librerías que estarían formando parte de ella. El tema de las variables de ambiente no se suelen dejar en imagen para que estemos claros. Lo que son contraseñas, URL, secretos, eso no se suele dejar dentro de la imagen porque es muy peligroso, ¿verdad? Que alguien lo descargue, lo instale en su máquina local, la imagen dentro de un contenedor y luego pueda acceder a las variables que alguien por ahí tuvo un descuido y las dejó dentro de la imagen. Entonces, ¿qué estaríamos almacenando en la imagen? Código y librerías y dependencias. Luego, el tema de contraseña, el tema de secreto, lo inyectamos a través de variables de ambiente. Es una de las maneras de hacer. Ok. ¿Alguna imagen popular que, por ejemplo, yo quisiera utilizar? Puede ser MySQL. Si deseo instalar MySQL en Kubernetes, tendría que buscar cuál es el tag que podría utilizar para una versión específica de esa imagen. Si quiero ocupar vamos a ver aquí, Layers, entonces no le coloco nada al momento de descargar esa imagen. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo me descargo la imagen? En el mismo registry puedo ver el código necesario para ejecutar en la terminal. Claro que para hacer esto tengo que tener instalado Docker, ¿verdad? Si no tengo instalado Docker, este código va a fallar. Si lo tengo instalado, va a funcionar. No recuerdo si, déjenme ver por aquí. Ah, localmente, si lo tengo instalado, no. Probemos. Vamos a probar aquí si lo descarga. Como este registry es público, no es necesario hacer un login, ¿verdad? Para poder descargarse la imagen. Pero hay registries que son privados. Entonces, en eso sí, hay que hacer el uso del usuario y contraseña para poder conectarse al registry y después hacer el Docker pull. El Docker pull es que me descargue la imagen y me la almacene localmente dentro de la máquina en la cual estoy corriendo ese comando. ¿Preguntas hasta el momento? Yo sí. Adelante. Cuando tenemos que usar secretos y usarlos como Ujú, variables de ambiente, como tal, si usamos Kubernetes, el que se va a comunicar para obtener las variables de ambiente van ujú, a ser ujú. los clusters o va a ser el nodo maestro. Sí, mira, cuando ya llevamos esto a Kubernetes, Kubernetes tiene una práctica recomendada que te dice que para guardar secretos, ¿verdad? Contraseña,
y algunos valores sensibles, es útil utilizar un recurso, porque Kubernetes está lleno de recursos. ¿Cuáles son estos? Los pods, los deployment, que luego los vamos a ver, entre otros. Hay uno que se llama el config map, como tal, config map, que es como más para tipo URLs, nombres genéricos, y está el secret. Entonces, en ese caso, habría que crear un secret con esos valores y dentro del pod, cuando se está creando, se hace la ya conocida inyección. En otras palabras, al momento que el contenedor corre, se apertura, se inicia, se va a buscar los secretos a ese recurso llamado secret, los descarga y los setea como variables de ambiente para tu contenedor. Y de esa manera ya vas a poder acceder a ellos desde el código fuente como que fueran variables de ambiente locales. Pero se hace en el momento que el contenedor comienza a inicializarse dentro del pod. Entonces, el secret es el correcto, el recurso llamado secret. Bien, si no hay otra pregunta, entonces miremos aquí. Este que está a la izquierda es el nombre de la imagen. Y este que está a la derecha, después del dos puntos, es el tag o la etiqueta. Ahí especificamos la versión que me quiero descargar, la 8043. Es una buena práctica también cuando ustedes están nombrando imágenes que lleven esta nomenclatura. No sé si alguien se acuerda o tiene claro qué significa cada uno de estos tres números, esa nomenclatura de los tres números. Versión. Pues, 0.0.0. Cuando estamos versionando código, cuando estamos versionando aplicaciones. O Sí, sea, sí. solo los ponemos porque sí y ya. No, que el primero era como un cambio grande y el más chiquito, o sea, el de hasta la derecha era parches. Un cambio mayor, que podría ser un feature, una característica, es decir, a la aplicación se le agregó un botoncito, nada más, un botoncito. El cambio mayor puede ser que a la aplicación le cambiamos completamente la interfaz, la rediseñamos. Es un cambio bastante significativo que el usuario lo va a percibir. Y el último se suele dejar para, como le llaman, fix, correcciones. Entonces, si yo voy a descargar MySQL 9, eso me está dando a entender que es una versión que sufrió varios cambios. Si voy a descargar 8.1, es que le hicieron alguna pequeña modificación a MySQL. Pero si voy a descargar el punto 44 en vez de la 43, es alguna corrección puntual que se le hizo. Una corrección, un fix. Listo. Ok, entonces eso era para que luego comprendamos el Kubernetes, que miráramos cómo estaba compuesta la imagen. Esta imagen la podríamos descargar localmente, sí, ahí lo estamos viendo. Podemos visualizar el código fuente que está dentro de la imagen, sí, también. Básicamente, luego que se hace el pull, se hace un save de la imagen y la guardan local como un punto zip y ahí van a poder ustedes ir a visualizar el código fuente de esa imagen. Por eso es que es importante que les decía que no hay que poner secretos dentro de la imagen. Esto es una práctica malísima, dejar los secretos dentro de la imagen. No sé si alguno de ustedes también ya ha visto que hay algunas imágenes que terminan en Alpine. Dicen aquí al final Alpine. Déjenme ver si podemos hallar una. Aquí en los mismos tags de MySQL. Las Alpine son imágenes livianas, eso es todo. Si yo necesito hacer una prueba local este, de Nginx, que es, digamos, un servidor proxy, en el cual podemos exponer una aplicación, pero no quiero que me traiga todos los comandos posibles que tiene Linux. Es decir, que me traiga instalado tar, que además me traiga instalado otro comando como mkdir.
entre otros. Pues quiero algo liviano, algo ligero. Entonces voy a optar por el TAC Alpine, Alpine. Alpine. Vamos a ver si tenemos en MySQL alguna versión light, una versión ligera que no va a traer, digamos, todos los binarios dentro del sistema operativo. Mm, Espérate, a ver si logro escribir. No me está escribiendo. Ahora sí escribió. Retrasadito, pero lo escribió. No tenemos. De Nginx sí hay versión liviana. Nginx. Nginx. Sí, ahí está. Bueno, ok, Nginx. Aquí está. Pero si ya terminó. No, esto se va a dilatar. Vamos a ver si lo podemos cancelar. No sigue ahí. Vamos a ver si lo podemos cancelar. Cerrar. Ok. Eh, Aquí están los Alpine, ya lo vieron. Está un tag que es stable Alpine 3.21. Pero igual, si ustedes andan buscando un tag exacto, porque tal vez les toca hacer un troubleshooting o una inspección de un error que está ocurriendo en producción y ustedes quieren revisar esa imagen local. Entonces tienen que buscar exactamente la versión o el tag de Nginx que tienen en el ambiente de producción para poder ver si también ustedes lo logran reproducir el error con la misma versión o el mismo tag. Y ahí entonces ustedes simplemente ponen el tag que andan buscando. Está cargando aquí arriba, supuestamente está cargando. Y aquí están todos, vean. Por ejemplo, este pesa 28 megas. Si logran ver, es bastante liviano. Entonces ahí están todos los que van con Alpine. Regresemos por acá. Voy a dejar la última media hora para hacer los ejercicios y terminar de explicar la teoría. Ok, esta parte, bueno, si les interesa esta diapositiva, también se las puedo compartir, porque como les digo, no vamos a verlas todas, porque esto fue un curso del año pasado, que sí me centré bastante en explicar todo a detalle. En este caso vamos a enfocarnos más en la práctica. Bien, esto no, esto no. Esta es la comparativa de cuando usamos microservicios, que son arquitecturas populares, a monolíticos. Eh, por aquí tenemos ya Kubernetes. Entonces, Kubernetes, forma corta, este, lo creó Google, lo liberó, lo dejó como open source, lo adoptó la Cloud Native Computing Foundation, que es digamos, la que ha venido adoptando diferentes proyectos que mira a futuro y básicamente entre los miembros de la comunidad le dan mantenimiento al código fuente. Entonces, en la Cloud Native Computing Foundation te podrían fácilmente ubicar diferentes proyectos que han evolucionado. Cloud Native Computing sí, Computing Foundation. Aquí está. El Cloud Native Computing Foundation. Aquí, ustedes, a partir de algún interés que tengan, pueden optar a diferentes exámenes, como por ejemplo exámenes de Linux, exámenes de Prometeo, Grafana, Kubernetes, entre otros. Ahí logran ver. Aquí, esto es un poco más enfocado al tema de este Cloud Native Computing Foundation, pero aquí ustedes pueden ver los proyectos. En los proyectos pueden saber cuál proyecto es graduado, cuál proyecto está en incubación, está en sandbox o fue archivado. Normalmente las empresas le toman mucho interés a que si la herramienta open source que se va a implementar como Kubernetes en este caso, es una herramienta grabada,
hagámoslo, instalémosla. Pero si la herramienta aún está en etapa de incubamiento, es decir, todavía no se considera una herramienta estable, entonces no, vamos a buscar otra herramienta que me sirva a mis propósitos en ese momento, pero que ya haya pasado todas las etapas del Cloud Native Computing Foundation para poder graduar la herramienta. Ya. Aquí, por ejemplo, hay muchas herramientas como populares Esta es una de las que vamos a ver en una de las clases, Argo. Hay otra, vamos a ver. Aquí está Containerd del runtime que les mencioné. Otra popular, Helm, una de las clases también que vamos a ver. Quiero ver. Keycloak, hay bastantes herramientas buenas. Si logran ver, los nombres son también interesantes. Por ejemplo, esta, Thanos. Unos nombres ahí que se la juegan bastante para poder poner esos nombres. Tienen a Thanos, Kyberno, entre otros. Bien, solamente les iba a mostrar eso rapidito. Digamos con... Ok. Am, ok, aquí solamente era una comparativa corta. Docker, Kubernetes. Docker, como les mencioné al inicio, me permite manejar el ciclo de vida de los contenedores. Estamos claros que nosotros podemos utilizar Docker en nuestra máquina local, simplemente accediendo al sitio web de Docker y descargando la herramienta. Pero también podríamos utilizar este Kubernetes. ¿Cómo sería el path para poder utilizar Kubernetes localmente y sin muchas complicaciones? Nada más, perdón, nada más descargarse Docker Desktop a Internet. Ese sería el primero. Y lo que me ha resultado más a mí, en estos casos, si lo quiero probar local, es instalar este Kine. Esas dos herramientas. Con Docker Desktop y Kine podemos nosotros aprovisionar un clúster local de Kubernetes. Y nos evitamos este, utilizar lo que son máquinas virtuales dentro de nuestra máquina local. Entonces estaríamos generando un clúster más ligero, más liviano, que no va a pedirnos muchos recursos. Qué bien. Entonces, quedamos claros. Docker, administrar ciclo de vida del contenedor, todo lo que es la creación. Y Kubernetes tiene una cobertura más amplia, que es la orquestación de contenedores, de tomar a los contenedores como que fueran recursos desechables que en cualquier momento él puede recrear y las aplicaciones siguen funcionando tal cual. Ver, Una pregunta, profe. ¿sí? Entonces, Kind sirve lo mismo como Docker Desktop. No, Docker Desktop, mira, Kine utiliza a Docker Desktop. Entonces, tratemos de ver, este, si al cerrar Docker Desktop no se me dañó aquí. Vamos a ver. Si me falla QCTL, es que sí me lo... Yo creo que no, creo que todo está bien. A ver, control D, control C, ahí es. Vamos a ver QCTL, get pod. QCTL, recuerden que, como le mencioné al inicio, es la línea de comandos que utiliza Kubernetes para que los desarrolladores o el equipo administrativo pueda acceder a los recursos. En este caso, ahí ya se miró como que ya está cargando. Creo que por aquí yo tenía los comandos, vean. Kine, primero hay que instalarlo. Luego que lo instalas, le decís crear cluster y le das el nombre. Como yo ya lo tenía creado, me falló. Me dice, ok, el cluster ya existe. ¿En dónde lo creó? En Docker. En Docker. Para eso utiliza Docker. Eh, es mejor tener el Docker Desktop para poder ver de forma gráfica lo que se hace. Luego, traté de ver un pod, pero eso manda un timeout porque todavía no le di el contexto del clúster. Hay un clúster que crea Kine que se llama casualmente KineDev, que es el nombre que se le puso, déjame ver. Bueno, en este caso no. Yo le puse Dev nada más, pero es la adición del KineDev. Al final, al final, ¿verdad? Luego que ya se setea el clúster que quiero ocupar,
se puede, aquí está, se puede obtener el pod o crear pods. Y aquí ya tenemos un pod corriendo el, la imagen de Nginx. O por detrás, en otras palabras, lo que hace Kain es instalarte una imagen en Docker. Y esa imagen te la utiliza para poder gestionarte el clúster localmente. Por eso creo que es que se me pegó al inicio, porque como yo tenía abierto Docker Desktop, me estaba consumiendo muchos recursos y me colapsó. Ahí tengo, digamos, los pasos. Para hora y media no iba a dar chance de mostrarles todos los pasos, pero si les interesa igualmente también les puedo dejar un videito ahí de cómo instalar Kain y cómo instalar, bueno, si no tienen Docker Desktop, cómo instalarlo también de forma local para que no estén necesitando recursos en la nube que les van a generar costos y además Kubernetes pide este, que la gente principal o el control plane que se le llama tenga buenos recursos de memoria RAM y CPU. Así que no es que lo vamos a poder hacer en una maquinita más barata. Voy a tomar en cuenta eso entonces para crearles ese pequeño tutorial. Ok. Página oficial, Kubernetes IO. ¿Qué más tenemos por aquí? Estas son las certificaciones de Kubernetes. Usualmente, ¿cuándo se las van a pedir? Cuando están involucrados en proyectos de Kubernetes en el cual el equipo ya tiene sus roles definidos. Si ustedes van a ser desarrollador, muy seguramente la empresa les va a pedir que tengan esta certificación. Pero si su rol va a ser administrativo de estar gestionando la creación de volúmenes, gestionar los DNS, gestionar los secretos, entre otras configuraciones como actualizar el clúster, entonces les van a pedir esta. Ahí tenemos de seguridad, la asociado y la especialidad también. Bueno, estas dos son teóricas. Son teóricas y meramente no son complejas. Son como 65 preguntas en hora y media. Y estas tres son prácticas. Entonces, si ustedes vienen de aquella mentalidad en la cual sabe que le dan como hora y media o 2 horas, hacen las 60 preguntas y listo, aquí van a, a complicarse un poco porque son ejercicios prácticos en los cuales hay que crear pods, hay que crear volúmenes, hay que crear secretos dentro de nuestro clúster. Ya. Todos estos exámenes, yo creo que se los mencioné la sesión pasada, les permiten 2 intentos. Por ende, el primer intento es exploratorio. Ustedes van, se sientan, lo hacen, si lo fallan no pasa nada, esperan una semana, un mes, y lo vuelven a hacer. Está cubierto dentro del costo los 2 intentos. Ahora, a nivel de costo sí son un poco excesivos, diría yo. Estos tres andan arriba de $400 y estos dos andan como en $250. Y no es como que compré un examen y el otro me dan un cupón. No trabaja así la dinámica de estos exámenes. Más que todo es, si compran 500 en exámenes, ellos les generan un cupón del 50% para su próximo examen. Esto aplica no solo para estos 5 exámenes, sino para todos los exámenes que están dentro del CNCF. Bien. Aquí rapidito. Igual, si van teniendo preguntas, dudas, me detienen, ¿verdad? No hay problema. Acuérdense que el tiempo se nos va volando. ¿Cuánto nos queda? Media hora. Estamos rápido. Me avisan si no tienen preguntas. Para arquitectura, ¿qué exámenes estarían Para ideal? arquitectura. Sí, para arquitectura, el ideal sería el de administrador, combinado con al menos un teórico, al menos, de seguridad. El arquitecto también tiene que conocer de seguridad porque cuando está diseñando cómo va a estar el clúster compuesto, debe decir, ok, ¿qué es lo que se mira en el de seguridad? Es esto. Si el sistema operativo Linux que yo voy a ocupar tiene una herramienta que
se conoce que es vulnerable a ataques, pero esa herramienta nunca la voy a ocupar dentro de mi clúster, entonces me toca decir que la voy a eliminar del sistema operativo. La voy a desinstalar. Esa es parte del tema de seguridad. Eso es lo que mira el equipo de seguridad. Endurecer el sistema operativo primero. Luego, endurecer las configuraciones de los contenedores que están corriendo en los pods. Por ejemplo, que no puede utilizar el usuario root. Recuerden que usar root en Linux, el usuario raíz, es una mala práctica. Entonces, cosas como esa se tienen que validar dentro de esta certificación. Ahí es donde se explica esa necesidad de endurecer los componentes del sistema operativo y de los pods. Ya. Entonces, estas serían las dos recomendadas para mí. Administrador y al menos una teórica de seguridad. Ya tenerla de práctica ya es otra cosa, pues, pero al menos esta combinación sería ideal. Administrador, seguridad, porque en el de administrador te explican muchas cosas. Casi a nivel de complejidad, yo diría que, bueno, esta es la más fácil, esta le sigue, luego le sigue esta, luego viene administrador y de último viene seguridad. O sea, seguridad es una de las más difíciles realmente, práctica. Bien, en Kubernetes, cuando nosotros hablamos de un clúster, realmente vamos a hacer aquí un dibujito rápido, solo para explicar el clúster. Es una agrupación de máquinas. Esto es el clúster, ¿verdad? Una agrupación de máquinas. Este clúster se suele crear por ambiente, es decir, vamos a tener un clúster para desarrollo, aparte, aislado, vamos a tener en otra red otro clúster para Cuba y así voy haciendo la arquitectura de cómo voy a tener los componentes separados. Hasta este punto, en el clúster de dev voy a tener lo que es un control plane mínimo, un control plane. Un control plane es como podríamos decir, el que gestiona todo el clúster, los componentes del clúster, como los nodos, entre otras partes, entre otras cosas. Entonces, este es el control plane. Y separado voy a tener lo que se le llaman, también son máquinas, ¿verdad? Estos son máquinas, estos rectángulos. Voy a tener lo que se le conoce como el término técnico es worker node. Ese es el término técnico, siendo bastante técnico, ¿verdad? Si le queremos decir máquinas virtuales, sí, son máquinas virtuales, pero a nivel de Kubernetes solo se les conoce control plane a uno, que es la máquina principal que en ella está compuesta usualmente por la base de datos de Kubernetes, que es el etcd, entre otros elementos, como los controllers, manager. Y en el worker node es donde se deberían colocar las aplicaciones. Aquí tiene que estar corriendo mi aplicación de React. O aquí podría estar corriendo mi aplicación de MySQL. ¿Ya? ¿En dónde van a correr? En el worker node. ¿Y qué entonces va a poder gestionar el control plane? Más que todo las tareas administrativas, pero no tiene por qué recepcionar o recibir una carga de trabajo que contenga un MySQL. Es una mala práctica dejar que el control plane adquiera trabajo que no está pensado para eso. Sí se puede, ya, se puede. Se puede hacer que el control plane reciba aplicaciones dentro de él, dentro de la máquina virtual, los contenedores, pero no es una buena práctica. Para eso están los worker nodes, los nodos de trabajo. A este punto, si logran ver, sería una gran desventaja tener solo uno, ¿verdad? Si solo tienen uno, esto se vuelve peligroso. Este control plane se les viene abajo y no va a poder haber comunicación entre los nodos y de la misma manera no haber comunicación con él. Perdemos todo. El tema de gestionamiento de comunicación, gestionamiento de la base de datos, todo se pierde. Entonces, por ende, también sería una buena práctica tener dos control plane. Ellos son los que van a estar gestionando en dónde se tienen que crear los contenedores o los pods, en dónde, este, cuál máquina
¿Cuál de estas dos máquinas tiene mayor capacidad para albergar un nuevo contenedor? Entonces, el control plane ya sabe esos límites de cada uno de los nodos. Y él es el que va a tomar la decisión de decir, vas a ir a la máquina uno, vas a ir a la máquina 2. Ya. Y el worker node lo recibe y lo pone a trabajar en él. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rapidito. Control plane, ya sabemos que es donde vamos a tener el cerebro del clúster que se encargaría de gestionar la programación de cargas de trabajo dentro de los worker nodes, entre otras tareas como la comunicación de red, entre otros, ¿verdad? También maneja la base de datos. Tenemos QAP Server. Aquí es donde QCTL, si ustedes vieron, yo les he explicado que QCTL es el, la línea de comando. ¿De quién? De Kubernetes, de K8S. Sin QCTL no puedo crear contenedores a través de pod, no puedo. Tengo que tener instalada esa herramienta en mi máquina local o en la máquina en la cual se va a conectar a nuestro clúster de Kubernetes. Bien. etcd es la base de datos. Es una base de datos que muchos ya, digamos, han trabajado con temas de clave de valor no relacional, en la cual se están almacenando los estados eh, de los pods, entre otras configuraciones. Ejemplo, si un pod está fallando, entonces etcd debería ser capaz de almacenar ese valor. O si tengo dos pods corriendo en el nodo 1, etcd sabe que están en el nodo 1 porque dentro de su base de datos los gestiona. etcd es la base de datos que estaría almacenando temas de config map, temas de secretos, se van a guardar en etcd. Es una base de datos centralizada. ¿Dónde está XCD? Usualmente para prueba la dejan en el control plane, en esa máquina. Pero por buena práctica, XCD se suele dejar aislada en otra máquina aparte. Eso es el tema de configuración. El scheduler se encarga de programar este, las cargas de trabajo en en los workers, ¿no? Déjenme ver si aquí tenía una imagen. Solamente para cerrar con esa imagen. Sí, bien, aquí. Este es lo que quiero llegar. El POT, que es lo que vamos a ver. Un POT, que esa es la práctica que les voy a mostrar a nivel de desarrollo de los POT, que es lo que trabajan más. Ustedes saben que hablamos que esto podría simbolizar una máquina virtual. Una máquina, ¿verdad? Dentro de la máquina virtual o del worker node, si le queremos decir técnico, un tecnicismo un poco más apropiado dentro del worker node, vamos a tener lo que son unidades pequeñas corriendo en ellas. Esas unidades pequeñas es la unidad mínima de Kubernetes, a lo que se le llama pod. Pero, ok, si yo le hago zoom, imagínense que le estoy haciendo zoom a este rectángulo, al pod. ¿Qué va a tener por dentro ese pod? Va a contener nuestra aplicación o aplicación, pero a través de contenedor. Ahora, un pod puede tener muchos contenedores, sí. Puede tener contenedor uno, el 2, el N. ¿Cuál es la regla? La regla se tiene que respetar es que un pod no puede tener un contenedor del mismo tipo, de la misma aplicación. Ya, no sé si esa parte la tienen clara o les viene la duda de algo. El pod no puede mantener contenedor uno, contenedor uno, tres veces ahí, dentro del mismo pod. Ya, para eso, lo ideal sería entonces crear otro pod de la misma aplicación. La aplicación se llama A. Entonces, aquí estaría la aplicación A y en el otro pod también estaría la aplicación A. Ya, pregunta. Esto para tener alta disponibilidad. Mm, Y para escalar en vertical tendríamos que
¿Se puede aumentar el tamaño del pod o aumentar el Sí, tamaño del worker, no? no, 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 no. El worker node ya viene con una capacidad, ¿verdad? Nosotros la definimos, cuánto queremos. Pero no sería una buena práctica escalarte tu worker node. Sería mejor agregar uno nuevo. Porque al final, esto es simbólico en el aspecto de que si yo pongo una arquitectura subiendo hacia arriba, siempre voy a estar en ese y me voy a quedar en un ciclo porque voy a necesitar más, voy a necesitar más. Entonces, mejor creo otro worker node. Esto ya no es un pod. Aquí crearía otro worker node. Y estas aplicaciones, si yo le digo al deployment, que es el que me crea los pods, quiero 5 pods de tipo A. Entonces viene y para completar me va a crear 3 aquí. A, el otro A y el otro A. Ahí ya tendríamos nosotros cubierto las 5 en diferentes máquinas, por eso. Ok, si esta máquina o este worker node, ya saben, se destruyó, se dañó, siempre vamos a tener la aplicación en otra máquina y no va a ser una, van a ser 3 aplicaciones corriendo en esta otra máquina para tener alta disponibilidad. El pod lo puedes escalar, o mejor dicho, tu aplicación no se está conformando con 2 gigas de memoria, tu aplicación. Entonces, no es que vas a escalar la máquina. En el mismo pod tiene una configuración en la cual nosotros le ponemos el resource que va a utilizar de memoria. Cuánto es la memoria y cuánto es la CPU. Es ahí donde vas a aumentar. Si eran 2, le ponemos 4. Y la CPU, si era una, le ponemos 2. El pod se destruye y se recrea con esta nueva configuración, 4 y 2. Entonces, no es el concepto de que escalamos la máquina. Aquí lo que escalamos es el pod, porque en el pod es que está contenida la aplicación. Y si la aplicación nos pide más recursos, hay que dárselo a través del pod. Aquí sí no habría problema con estar escalando los pods hacia arriba. Pero mientras más pods tengas distribuido en diferentes máquinas, mucho mejor, porque te estás protegiendo de que alguna anomalía dentro de algunas máquinas lleve un fallo, la otra máquina te sustituye a través de los balanceos de carga. Bien. Entonces, por Ujú, ejemplo, si yo tengo una aplicación grande, pero ahorita con un ejemplo pequeño, una aplicación que tiene frontend y backend. ujú. Sí. Entonces sería un pod para el frontend y un pod para el backend, lo Mm, ideal. depende, no, depende, porque son de diferentes tipos, si te fijas. La condición que yo dije o la restricción es que no podemos poner en un pod, no podemos colocar aplicaciones iguales. En este caso, sí se podría dejar en un solo pod ambas. Vamos a ver si yo tengo un ejemplo por aquí. Los config, los deployment, instalación de Kubernetes. Aquí están las instrucciones. No, parece que no tengo. Yo creo que ya lo andaba por ahí, por eso. Este, mira, vamos a terminar con ese ejemplo y después nos vamos a la práctica, sí. Y les voy a compartir un link para que ustedes mismos puedan hacer esas prácticas. Este es el pod. Los pod tienen un ID, pod 1. Este es el pod 2. Pero en tu condicional no habría ningún problema de poder dejar de esta forma la arquitectura de esas aplicaciones. Vamos a poner un círculo. Este círculo simboliza la aplicación web y este rombo simboliza la base de datos. Entonces aquí puedes tener la base de datos, en el otro pod también, y aquí puedes tener la aplicación de React o el frontend. Me quiero ver la flechita, la flechita. Ya le vamos a dar valores a esto, valores con lógica. Estoy buscando el lápiz, se me perdió el lápiz. Bueno, no importa, vamos a poner esto.
este, este, este y este. Entonces, este simboliza tu frontend y este simboliza tu backend. Y si te logras ver, hasta cierto punto está ideal de esta manera porque el frontend, al estar en el mismo segmento de red que tu pod, la comunicación va a ser ágil del frontend con el backend. Ahora, si me dices, se me fue abajo un pod, el otro pod queda funcionando. Y si nos vamos a un esquema más arriba todavía, todo esto va a estar contenido, este, todo esto va a estar contenido en una máquina o en un worker node. Esto estaría contenido en un worker node. Ya. Ahora, si quiero ser escalable, entonces esta misma configuración la voy a poner en otro worker node. Este es el 1. En el 2 voy a tener esto mismo, en en otra máquina. Ya. Pero si lo quieres dejar aparte, tampoco habría ningún problema. Es decir, si quieres dejar solo un pod para frontend y otro pod para backend, tampoco hay problema, la verdad. No hay problema. Ya depende de cómo lo queramos manejar. Pero es válido dejarlo así también, frontend, backend. Y por ejemplo, había visto que para Docker no era buena Ujú, idea que un contenedor sea la base de datos porque sería difícil mantener una persistencia. ujú. Entonces, no sé si esa misma regla aplicaría también para Kubernetes. En Kubernetes lo que pasa es lo siguiente, mira, si este es tu backend, supongamos que está guardando, así sería la flecha. Él y él ocupan, en Kubernetes hay un término que se le llama persistent volume, volumen persistente. Y eso, si ocupas una nube, puede simbolizar, por ejemplo, un Elastic Block Storage en AWS. ¿Qué es lo que pasaría? O en Azure, si ocupas Azure, entonces sería un Azure Disk. Lo que quiero llegar es que si imaginemos que esta es la base de datos, ok, la base de datos, ambos contenedores ya tienen la configuración para conectarse al endpoint de la base de datos y él está almacenando esa data en un volumen persistente. Por ende, si destruís, si te deshaces de esto y recreas en otro lugar, pero le decís que vas a ocupar el mismo volumen persistente, la información va a estar intacta. Ya, va a estar intacta y así como puedes escalar los volúmenes de la nube, aquí lo vas a poder hacer también sin ningún problema. Puedes hacer que si ya tenía 100 gigas y ya está a punto de llenarlo, incrementas a 200. Solo modificas el persistent volume y el persistent volume claim también. Persistent volume es como la forma en la cual yo creo un recurso atado a un volumen de la nube. Pero si yo quiero reclamar una capacidad, entonces creo algo que se le llama como PVC, le llaman. PVC. Estos son los dos términos que tengo que manejar si quiero trabajar con volúmenes persistentes, PV y PVC. Y el pod, y el pod lo que hace es conectarse al PVC. Y el PVC se conecta al PV. Así más o menos va la lógica. Pero en resumen, me permiten a mí reclamar un espacio persistente para que la información no se pierda. Ya, Pero eso listo pues. solo pasaría dentro de la misma máquina, ¿no? Dentro del mismo worker. Sí, es que pasa en la máquina, pero como te digo, recordad que el EBS, por ejemplo, el Elastic Block Storage o el Azure Disk son de la nube. Entonces, todo lo que guardes ahí está en la nube, no está en el clúster. El clúster lo que hace es linkearse. Se linkea, se relaciona a ese recurso para poder permitir el almacenamiento o la extracción de datos. Si todo este clúster se destruye, en otras palabras, tu volumen continúa intacto en la nube, a menos que lo elimine voluntariamente. Te protege, en otra palabra. Si es una base de datos, no hay problema porque la estás protegiendo almacenando en un volumen persistente. También existen volúmenes efímeros. Si no quiero crear volúmenes en la nube, puedo crear un volumen efímero que sí se me va a destruir cuando destruye el clúster.
Bien, bien, bien. Y ya vamos entonces con la práctica. La práctica es bastante sencilla y yo estaba apostando todo a esta plataforma, ¿no? Yo creo que ustedes se las compartí en el curso pasado. Esta plataforma está bastante buena porque tiene diferentes cursos gratuitos referente a práctica, que es lo que nos interesa. O sea, si ustedes quieren llevar a la práctica estos ejemplos o algunos ejemplos que vean en la web y no quieren crear un clúster, quieren evitarse estar investigando cómo instalar el clúster, qué me dio error, qué no sé qué hacer, cómo instalar este clúster, entonces fácilmente pueden optar a, a esta plataforma. También hay una página de Udemy, recuerdo que hay un curso de Kubernetes para desarrolladores que cuando ustedes lo adquieren, automáticamente les crean un acceso a esta plataforma, a CodeCloud. Una vez que ustedes tienen ese acceso, no tienen que pagar suscripción ni nada de eso y tienen como mayor cobertura a diferentes paths como lo que es DevOps, arquitectura, desarrollo, entre otras cosas. Es bastante interesante, lo único que está en inglés. Ok, entonces miren, aquí ustedes quieren practicar pod set. ¿Qué es un réplica set? Aquí los van guiando desde cero. ¿Quieren saber qué es un servicio? ¿Qué es la manera en la cual nosotros exponemos nuestra aplicación? Un rolling update, un deployment. ¿Quieren saber qué es un YAML? O trabajar con YAML, mejor dicho. Aquí hay un ejercicio. Vamos a abrir este nada más. Lógicamente no vamos a hacer una hora porque no les voy a quitar el tiempo que ya tenían programado. Pero les voy a dar una inducción. Ustedes tienen chance, ¿verdad? Y quieren practicar, pueden hacerlo con los ejercicios guiados. Porque otra parte interesante es que les dan la respuesta por si ustedes dicen me voy por vencido, ¿verdad? Y no sé cómo se crea un pod. Entonces ahí tiene una sección que dice respuesta. A ver, les voy a compartir por aquí el enlace. Por aquí. Bueno, y también da lástima que el año pasado no grabé las clases no grabé para nada las clases de Kubernetes. Si las hubiera grabado y alguien la hubiera querido ver, le hubiera salido bastante fácil. Pero no, no, esas no se grabaron.